Bien, vamos con la primera crítica, en este caso de una serie de televisión que se ha estrenado en Star Más. La serie se llama Santa Evita, es técnicamente una miniserie de 7 episodios. Esta sería la crítica más compleja, digamos, porque hay varias cosas para analizar interesantes. No, voy a tratar de no hacer spoiler y no voy a contar más de lo que puedan ver en el tráiler. Pero básicamente la serie se trata sobre lo que pasó luego de la muerte de Evita, que bueno, fue la esposa del general Perón, que fue un presidente y dictador argentino. ¿Y qué es lo que pasó? A ella, bueno, se muere de cáncer muy joven, la embalsaman, luego una facción, digamos, interna del ejército lo derroca a Perón y, bueno, ahí básicamente los militares se roban el cadáver que estaba embalsamado y bueno, y va por diversos lugares a lo largo de la historia, lo tiene diversa gente, está escondido en diversos lugares. Y bueno, y la serie cuenta esa historia. Por otro lado, la serie va y viene en el tiempo y no solo cuenta eso, sino que también hace como un contexto general de lo que era la vida de Evita, cómo lo conoce a Perón, algunos de los momentos más importantes, como el 17 de octubre, bueno, un poco la relación con él, y hace un paralelismo con eso. Y a su vez también hace un paralelismo con otra línea argumental, que es la de un periodista en 1971 que tiene que buscar, digamos, el cadáver de Evita, tiene que indagar dónde está, porque hay un rumor, y que el mismo Perón ya se lo han avisado, como que han hecho un trato, quienes tenían el cadáver, que se lo van a devolver, porque bueno, ya estaba próximo Perón a volver a la Argentina, que estaba exiliado en España. Así que, bueno, entonces la serie, para analizarla, la voy a analizar de 3 formas, porque es importante ver el contexto y me parece que se puede analizar la serie desde, primero, un punto de vista estrictamente cinematográfico. Segundo, desde un punto de vista histórico. Y tercero, desde un punto de vista moral. Con respecto al punto de vista estrictamente cinematográfico, la serie es muy buena. Es una serie que vale la pena ver, que si yo fuera un crítico de otro país y estuviera en otro país, seguramente diría, la recomendaría. Inclusive hasta a gente que está en otro país, que después escucha esta crítica en YouTube o en SoundCloud o Mixcloud, le diría, está buena, véanla. Desde el punto de vista estrictamente cinematográfico, funciona, es una serie que engancha mucho, que es muy interesante, que tiene cierto suspenso, que uno tiene algunos momentos que son casi hipnóticos. Yo vi el primer capítulo, lo vi un día, y a los otros 6 capítulos los vi en maratón, uno tras otro. Y después de ver 6 capítulos no me cansé, o sea, realmente decía, bueno, terminaba de ver uno, bueno, otro más, y así, y al final terminé la serie. Y en ese sentido funciona muy bien. La serie está muy bien hecha, se nota que hay mucha plata, hay mucha producción. La serie funciona realmente bien a nivel cinematográfico. Con respecto a la actuación de Natalia Oreiro como Evita, es sin lugar a dudas la mejor Evita que he visto en mi vida. Hay momentos que es espeluznante. Algunos cuadros, algunos fotogramas de la serie que realmente parece estarla viendo a la verdadera Evita. Es realmente muy, muy parecida a la caracterización y cómo actúa, y de uno de los viendo videos de Evita, realmente la hace muy bien. Y
realmente es extraordinaria. Todos los premios que gane Natalia Oreiro por haber hecho de Evita, realmente se los merece. Eso por un lado. Por otro lado, y esto es curioso, ¿no? La actuación de Dario Grandinetti es lamentable. Está muy mal como Perón. O sea, yo no sé si realmente es por algún tipo de ideología cristinista o algo por el estilo, pero está realmente mal, porque primero que no es parecido, pero bueno, a veces uno podría decir, bueno, qué sé yo, lo pone con la actuación. Pero no solo que no está parecido, sino que la personalidad que tiene no coincide con la personalidad del verdadero Perón. Los que somos argentinos hemos visto en determinados momentos videos del general Perón, y yo no soy ni de cerca peronista, ¿no? Pero Perón era un tipo que era hipnótico al hablar. Era un tipo que era simpático, que era comprador, que uno le escucha y dice, wow, qué bárbaro lo que está diciendo. Por más que dijera una barbaridad, uno lo escuchaba y con atención. Era un tipo magnético, era un tipo ultra carismático. Por eso llegó a ser lo que fue. Y la actuación de Grandinetti es de un tipo como si estuviera permanentemente deprimido. No sonríe en 7 episodios. Y tiene una cara como diciendo, como si recién le estuvieran diciendo que Evita tiene cáncer, y esa cara lo hubiera puesto para toda la serie, en todo momento, hasta en los momentos románticos con Eva, o sea, realmente es venenosa la actuación de Grandinetti. No sé cómo un buen actor como él realmente puede haber hecho ese papel, porque no solo que está mal desde la actuación, sino que además está mal dirigido. Porque si a mí me viene Grandinetti, me hace ese Perón depresivo, yo agarro y le doy un sopapo como director. Le digo, che, escuchá, andate, ve un video de Perón, fíjate cómo es un tipo comprador. Bueno, más allá de eso, como sale menos Perón, como que no la arruina la serie, pero sí realmente está muy mal. Y para el que no conozca a Perón, bueno, capaz que piensa que Perón era así, esa cara así medio depresiva, y bueno, y ya está. O sea, para los de otros países. Y con respecto a las historias paralelas, la historia del cadáver en sí es como la principal y la más jugosa, y está realmente buena. Es como el corazón de la serie, pero hay que aclarar que tiene cierta perversidad, tiene cierto amor por la muerte y por cosas que tienen que ver con la muerte, cierto culto a la muerte y cosas relacionadas, que es una cosa que por ahí tiene el peronismo, que bueno, siguen después de 80 años o de 40 años, como quieran verlo, con el tema de Perón y bueno, entonces uno dice, bueno, que tenés una obsesión con la muerte, ¿viste? O con gente que está muerta. Entonces, en ese sentido, dirían mis hijos, es returbia la serie. Inclusive hay momentos donde está el cadáver desnudo de Evita y lo tocan de manera lasciva y cosas por el estilo, que es una serie que definitivamente no es para niños. No hay que verla con niños cerca tampoco. Es una cosa para adultos y muestra cómo determinados personajes se obsesionan con ese cadáver. Y sobre todo el coronel, que es el encargado del cadáver, que era el edecán de la señora, y tiene como una especie de amor y odio con ella, media extraña, que está interesantemente desarrollada y que por momentos hay cosas que son como fantasías de él, así que se ve, y hay cosas que prácticamente como que sugiere algo sobrenatural, hasta diría. No está explícito, no está definido,
pero si algún espectador lo quisiera interpretar como algo sobrenatural, podría en base a los elementos que hay. Eso, en cuanto a la parte, digamos, artística, me parece lo esencial. Y bueno, la parte del periodista que investiga se podría haber cortado, la verdad. Y en ese sentido no creo que hubiera afectado mucho. Sí le da cierta cuestión como aire de misterio y para enganchar las partes de la desaparición del cadáver y eso. Eso sería, digamos, la crítica artística. Muy buena. Por otro lado, la podemos analizar desde un punto de vista histórico. Y acá vale la pena aclarar que Santa Evita no es una historia real. O sea, si bien es cierto, ciertas cosas sí pasaron, sí se robó el cadáver de Evita, sí lo derrocaron a Perón y varias cosas, en realidad no debe ser vista desde ningún punto de vista como una serie histórica, como una clase de historia. O sea, sería hereje ponerla en una clase de historia para enseñar sobre Evita, por ejemplo, o sobre el peronismo, Perón. En ese sentido, el mismo autor del libro reconocía, es más, antes que este hizo uno que se llamaba La novela de Perón, como dando a entender, miren que esto es ficción. Y ahora Santa Evita, que también se reconoce como ficción, aunque esté basado en hechos reales, y hay personajes que no existen en la vida real y cosas que... Pero además hay otra cuestión importante, que el autor del libro y los autores de la serie claramente tienen una ideología claramente peronista. Y en ese sentido, la serie es, o sea, rosa, y algunos pueden decir que entra o que no entra, es discutible, lo que sería un panfleto de propaganda peronista. Y en ese sentido, al ser, digamos, propaganda peronista, muestra a Eva y a Perón como los buenos, es muy maniquea la serie, y a los otros como los malos. Así como que no hay muchos matices, ¿no? El que era peronista y estaba a favor de Perón era bueno y estaba a favor del pueblo y de qué sé yo, y los demás son... No aclara mucho, ni siquiera se juega mucho por decir la oligarquía o cosas por el estilo, pero como que tira esa onda, ¿no? Y bueno, y en ese sentido, Perón, por ejemplo, acá en la Argentina, todos lo ven como un presidente constitucional, pero en otros países del mundo lo llaman dictador. De hecho, por ejemplo, en un capítulo de Simpson que lo llamaron dictador, se prohibió acá en la Argentina y hay un adoctrinamiento furioso acá en la Argentina para decir que no era dictador, pero en realidad sí lo fue, y era un dictador y un tirano además, que hizo trampa para tener la reelección eterna y se quería quedar y cambió la constitución con trampa. Y se fue con un estallido inflacionario y otras cuestiones que no se dicen en los libros de historia argentina, pero que estuvieron. Y que prohibía, por ejemplo, a la oposición hablar en la radio y que metía preso a opositores, como por ejemplo el caso de Balbín. Y bueno, nada de eso se dice. O sea, acá el peronismo es súper bueno y los otros son malos. Y entonces cuando los peronistas lo quieren derrocar o le dicen la yegua a Evita o cosas por el estilo, no se ve de dónde sacan ese encono. Es como si fuera arbitrario, ¿no? Por ejemplo, se ve escenas donde está Evita en lo que sería la fundación y que está regalando cosas, que está ayudando a la gente. ¡Ah, qué buena Evita! Pero... no se ve, por ejemplo, cuando aprieta a gente para que done cosas para la fundación. Y en ese sentido, digamos, históricamente, bueno, no se debe tomar como algo histórico, o si lo quieren tomar como algo histórico, si esa fue la intención, falla miserablemente. Entonces, no hay que tomarla, digamos, desde ese punto de vista. Y ahí viene la tercera dimensión del análisis, que es el análisis moral. Porque acá en la Argentina... hay mucha gente adoctrinada al respecto. ¿Y qué es lo que pasa?
La serie, digamos, los hace ver en una luz muy positiva a gente que, bueno, tenía ciertos asuntos y no tenía mucho amor por la democracia y que bueno, hizo algunas cosas nefastas. Y entonces, si yo dijera, pero bueno, uno podría decir, bueno, es ficcional. Bueno, sí, bárbaro, como ficción recomendada. Pero en el tema moral, uno diría lo siguiente, ¿no? Eh, si yo hiciera una serie, por ejemplo, sobre Hitler, novelizada, y la hago ficcional, y lo hago poner en una buena luz a Hitler, y básicamente muestro lo bueno de Hitler y no muestro nada de lo malo, no muestro que mató 6 millones de judíos, ni que mataba homosexuales, ni que invadió Francia. ¿Y qué me dirían? Que soy un nazi, básicamente. ¿Mm? Que es una serie nazi, que es inmoral porque rescata la figura de Hitler. Y bueno, ¿y por qué hay que rescatar la figura de Perón, que era un dictador y un tirano? Entonces, en ese sentido, es problemática, sobre todo en la Argentina, que bueno, tenemos ese nivel de adoctrinamiento tremendo. Y en ese sentido yo no le puedo recomendar, porque, o sea, ya demasiado tenemos con todo esto de festejar gente nefasta. Y eso nos hace mal y es un problema moral. Entonces, en ese sentido, no la puedo recomendar a la serie, y menos aún en la Argentina. Aunque no puedo negar sus méritos artísticos, y en ese sentido, para una persona que esté, qué sé yo, en Estados Unidos o en Alemania, que le pinta verla y que no va a afectar nada su vida ver y creer una cosa que no es cierta, bueno, podría ser, qué sé yo. Pero bueno, entonces es una cuestión compleja, digamos, pero es interesante. Así que esa es la serie de televisión, 7 capítulos en Star Más, Santa Evita.